después del almuerzo es un problema, porque o se duerme el predicador o se duerme el auditorio. Así que espero que no hayan comido demasiado. No, pero en esta segunda sección vamos a hacerlo no tan largo como la primera, ¿ok? Cuando un predicador dice eso, no le crean ni una palabra. Pero hacemos un repaso para recordar un poquitito cómo estuvimos, el argumento que estuvimos utilizando en estas prédicas. No sé si podemos proyectar otra vez el cuadrito inicial. Juanes, ¿podemos proyectar otra vez el cuadrito inicial para usarlo como introducción, el que pusieron al comienzo? Muchas gracias. Y ahí está lo que dijimos, ¿sí? Lo volvemos a repetir. Siempre me gusta cuando presento la Biblia hacer un ejercicio de precalentamiento mental para saber dónde estamos ubicados. Dijimos que todo organismo o todo cuerpo tiene características. ¿Y por qué nos referimos al cuerpo? A ver, les voy a hacer preguntas a ustedes para que nos concentremos y no se me duerman. Porque dijimos que el cuerpo era una ¿qué en la Biblia? Una figura de la iglesia. ¿Y quién recuerda algunas otras figuras de la iglesia que mencionamos que están en la Biblia? A ver, ¿alguien recuerda? Rebaño, edificio, familia, labranza, candelero o candelabro, rebaño, esposa. Muy bien, perfecto. Y una de las quizás más usadas es la figura de cuerpo. En la carta de Pablo a los Efesios se menciona 7 veces a la iglesia como cuerpo. O sea, creo que dominaba la mente del apóstol Pablo este concepto y de ahí derivan tantos versículos que él habla de crecimiento, de miembros, de la relación unos con otros, porque está gobernado en su mente por esta figura de la iglesia. Y usando esta figura de la iglesia como cuerpo, es que hicimos este cuadro, ¿sí? De los 3 componentes esenciales de un cuerpo, ¿ok? Tiene procesos internos, es lo que se llama, cuando estudié en la universidad, mi rama está relacionada con la agronomía, pero tiene mucho que ver, obviamente, con la vida, porque las plantas son un ser vivo, tienen cuerpo. Es lo que se habla de fisiología, y también en la medicina se utiliza la misma palabra, que es la fisiología. Son todos los procesos internos o fisiológicos que un cuerpo experimenta, sufre, tiene. Y si la iglesia es un cuerpo, tiene vida interna, ¿sí? Por eso decimos que el crecimiento de la iglesia es orgánico y no mecánico. Como crece un edificio o como crece una ciudad o como crece un proyecto mecánicamente. La iglesia, al ser un cuerpo, tiene un crecimiento orgánico. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo que es totalmente diferente. Y dentro de ese organismo o de ese cuerpo, tú y yo tenemos parte protagónica. No pienses que porque no eres el líder o la esposa del líder, o porque no tienes un ministerio asignado, o porque no tienes un ministerio público, no eres parte protagónica de la iglesia. Siguiendo con la analogía del cuerpo, no existe ninguna parte de nuestro cuerpo, por más pequeña que sea, que no tenga un propósito. Aún las glándulas más pequeñitas, los huesos, como el hueso ese que está aquí abajito en el talón, que la Biblia llama como el calcanear, que ni sabemos que existe, pero si tú das un salto fuerte y caes con el talón, un dolor intenso te va a decir que sí existe un hueso chiquitito, pero tiene un propósito, y así es en la iglesia. No hay miembros menores, miembros mayores y miembros de prestigio. Todos tenemos un papel que desempeñar y somos responsables, para bien o para mal, de afectar los procesos internos de la iglesia.
y hablamos de comunión. Una comunión que primero depende de la comunión vertical, o sea, la comunión de cada uno de nosotros con Dios, y eso va a redundar en una comunión horizontal entre nosotros, entre nosotros. Por resumir este punto, podemos decir, no hay mejor cosa que tú puedas hacer por tu iglesia para comenzar que tener una buena comunión con tu Señor, con tu Dios. Y vale una vez más la pregunta, ¿cómo está tu vida de amistad con Jesús? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? Yo sé que no es fácil. No es fácil. David dijo que no era fácil y él era un hombre conforme al corazón de Dios, con una vida de comunión muy íntima. Solamente lee los salmos. Sin embargo, él dijo, como aquellos que reparten despojos, comparaba a la comunión con Dios. O sea, lo asociaba con una batalla, con los despojos que quedan después de la guerra. Si es una guerra espiritual mantener la comunión, claro que es una guerra espiritual, porque Satanás no quiere que un creyente abra la Biblia. Y Satanás está súper feliz con un hijo de Dios que tiene su Biblia cerrada. Contentísimo. Pero está muy inquieto y muy preocupado cuando vos te propones a reactivar tu vida de comunión. A tener ese tiempo a solas con Dios. A no conformarte con lo que puedas recibir solamente de la iglesia los domingos, por un enlace o cuando podamos volver a asistir o así a las apuradas. No, una comunión seria, profunda. Que podamos tener ese tiempo a la mañana. Y yo sé que no es fácil madrugar para tener un tiempo a solas con Dios. Pero algo que he aprendido, y te lo comparto, te va a servir, es que la batalla para madrugar no se gana a la mañana. Se gana la noche anterior. La batalla para madrugar no la quieras pelear a la mañana, porque si vos te acostaste tarde, no la vas a ganar la batalla. Te va a costar mucho madrugar, y porque es lógico, el cuerpo necesita 6, 7 horas para dormir. Algunos, bueno, duermen menos, pero en promedio tiene que ser 6, 7 horas. Algunos, si tienen un día muy intenso, hasta 8. Está bien, está bien. Eso no está mal. Lo que está mal es que te acuestes tarde y que no redimas bien el tiempo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, claro, vos querés madrugar al otro día y no podés. La batalla para madrugar se gana la noche anterior y si vos realmente amás a tu Señor, vos tenés que organizar tu día de tal manera que sepas que te vas a acostar a una hora prudente para poder levantarte, aunque sea media hora antes de lo normal, para tener tu tiempo de orar y leer la palabra de Dios. Y yo te prometo que ese día va a ser radicalmente diferente. Esa media hora de comunión sin que nadie te moleste va a ser totalmente diferente. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestras iglesias es tener una buena comunión con la cabeza como miembro y ahí entre nosotros como cuerpo. Y hablamos en segundo lugar, y en eso terminamos la charla anterior, acerca del crecimiento, porque dijimos que un cuerpo con procesos internos sanos naturalmente crece. Naturalmente crece. Miren, queridos hermanos y hermanas, las virtudes, las gracias, el perfil de un hijo, de una hija de Dios maduro o madura no es resultado del esfuerzo. Por eso la Biblia utiliza la palabra fruto y habla del fruto del Espíritu, ¿sí? Y bueno, aquí sí, yo puedo hablar con conocimiento porque fue mi estudio, la botánica, pero no hace falta ser botánico para saber que ninguna planta se esfuerza por producir un fruto. Si tú ves una planta y al lado otra planta que está dando fruto, tú no la ves que la planta está haciendo ahí un esfuerzo que se retuerce, que se pone y de repente ¡pum!, le aparece el fruto. El fruto no es resultado de un esfuerzo. El fruto es resultado de un proceso interno. Más bien, una planta sana que está fructificando, tú quizás la miras y no ves que pase nada. Pero está pasando mucho. Porque hay algunas células especiales que se están multiplicando a miles por hora y que están comenzando a formar el fruto. Si la planta está sana, si la planta está bien nutrida, si la planta está en el ambiente ideal, va a dar fruto porque va a dar fruto. Inclusive
lo hablaba esto creo que con los jóvenes, hasta la santidad, la vida de santidad es un fruto, ¿sí? Nadie dejó afuera nada, ¿no? Por las dudas, ¿sí? No dejó ahí el pollo, la pizza, los tallarines, nada, porque si no va a estar hecho sopa. La ventanilla del carro abierta, no, tampoco. Ok, ahí salen corriendo algunos, ¿no? Hasta la santidad, dice Pablo, que es un fruto, cuando dijo, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Ni siquiera la santidad es producto de un esfuerzo. Y yo hablaba de esto con los jóvenes. Hay muchos cristianos que piensan que una vida de santidad es esforzarse por no pecar. Eso no es santidad. Si vos te estás esforzando por no pecar, ahí radica el motivo o la causa de tus fracasos en tu lucha contra el pecado. Ese es un poco el hilo, el argumento que trato en mi libro, en Gracias los que lo han adquirido. Habla de eso, de mi lucha contra el pecado, y dedico un capítulo entero para hablar de este tema. Mira, la santidad en la vida del miembro de la iglesia es para el creyente lo mismo que la salud es para el cuerpo. Lo voy a explicar. Yo puedo esforzarme por ser sano, o sea, vamos a decirlo de otra manera. Vamos a suponer que yo estoy enfermo y yo quiero estar sano. ¿Cómo logro la meta de salir de ese estado de enfermedad y llegar a estar sano? ¿Por un esfuerzo interno, solamente esforzándome en ser sano? No, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Tomar la medicina correcta, tener la dieta apropiada, descansar, hacer ejercicio. En eso me debo esforzar. Si yo hago todo lo que el médico me dice, el resultado de ese proceso va a ser que voy a pasar de un estado de enfermedad a un estado de sanidad, un estado ideal. ¿Ves? La santificación es igual. Y quiero hacer este paréntesis, aunque no es el tema directo, pero siento del Señor mencionarlo, porque me temo que hay muchas personas aquí, como quien les habla también, que ha pasado mucho tiempo de su vida tratando de combatir sus puntos débiles que todos tenemos, sus pecados, sus áreas débiles, esforzándome por no cometerlo, y lo vuelves a cometer y lo vuelves a cometer, pero no haciendo lo que el médico te dice. Y principalmente es invirtiendo en tu tiempo de comunión. En eso sí te debes esforzar. Vuelvo a repetir, no es fácil, lo sé. La agenda nos gobierna a veces, los compromisos, las actividades, el tiempo perdido. Sí, no es fácil, pero ahí debemos esforzarnos en poder tener un tiempo con su palabra. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En una historia que cuento en una de las ediciones de La Pausa, menciono el caso de una señora que fue a su pastor diciéndole, no sé, pastor, yo leo la Biblia, pero siento que no pasa nada, no me queda, no la retengo. Entonces el pastor le dijo, hermana, ¿qué tiene usted en la mano? Y le dijo, tengo una canasta porque yo vendo papas en el pueblo. Dice, bueno, hágame un favor, vaya al río, que está aquí cerca, y traiga la canasta llena de agua. No se puede, le dijo el pastor, no se puede, porque la canasta es de mimbre y se va a regar todo el agua, etcétera, etcétera. No, pero usted vaya y traiga agua, le dijo, no, es que no se puede. Usted vaya y traiga agua, le digo, que no se puede. Tanto le insistió que fue y llenó la canasta con agua, dio 10 metros y la canasta el agua se le había regado. Así que llegó a la oficina del pastor, le dijo, aquí está la canasta, no puede traer nada de agua, y dice, bueno, vaya de vuelta. Claro, como que ya se empezó a molestar un poquito la señora, ¿no? Dice, ¿qué le pasa a este hombre? Vaya de vuelta. Y eso lo hizo varias veces hasta que la mujer se cansó y le dijo, pastor, basta, o sea, usted está burlándose de mí, no se puede. Claro que no se puede, pero no quedó nada, pero mire cómo está la canasta ahora, está limpia. Eso es lo que produce la Biblia en su vida. A ti te puede parecer quizás de que no pasa nada sobrenatural.
Pero la palabra de Dios te limpia. Eso le dijo el Señor al apóstol Pedro, para lavarla y santificarla. Y lo dijo el apóstol Pablo hablando de la iglesia, por el lavamiento del agua. Y Jesús le dijo, Pedro, están todos limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia. La palabra va sanando nuestros problemas espirituales, emocionales, existenciales. Lo mejor que un miembro de una iglesia puede hacer para colaborar para la comunión del cuerpo es tener una vida de comunión ordenada. Amén. Seria. Por favor, si hay alguien aquí que no logra disciplinarse en su vida de comunión, esta es la oportunidad para que Dios, me incluyo, nos convoque una vez más al encuentro personal con Él. Y dijimos que una iglesia cuyos miembros entienden esto y mantienen un proceso interno sano, crece porque el crecimiento es consecuencia de un cuerpo sano. Y hablamos, ¿no es cierto?, de algunas cosas que son síntomas de una iglesia que crece y hablamos de otras cosas que no son síntomas de crecimiento en una iglesia. Y hablamos también de la creatividad, la iniciativa personal, aún en este tiempo de inactividad respecto a los cultos, respecto a las reuniones, respecto a los encuentros presenciales, pero no inactividad respecto a la vida de la iglesia. Y repito lo que dije en la primera parte, los templos están cerrados, pero la iglesia no. La iglesia de Cristo nunca va a estar cerrada. No hay fuerza del mal que pueda detener el avance de la iglesia. Eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo hablando a sus discípulos. Y ahí entra nuestra creatividad, nuestro aporte individual para colaborar con el crecimiento de la iglesia. Y también dijimos, siguiendo a modo de repaso, que hay una gran cantidad de cosas que podemos y debemos hacer y que no tenemos que esperar que nos digan que lo tenemos que hacer. ¿O acaso tú tienes que esperar que el anciano de tu iglesia te diga que tienes que predicar el evangelio a toda criatura? ¿Tú tienes que esperar eso? ¿O que el anciano de la iglesia te diga que tú tienes que llamar por teléfono y animar a los hermanos? ¿O que podamos hacer un uso inteligente de las redes sociales? Hoy en día más que nunca estamos en el tiempo de las redes sociales y bueno, gracias a Dios que hasta este momento las redes sociales, como está sucediendo en este culto y en todos estos días de conferencia, pueden ser utilizadas como bendición. Pero déjame decirte algo, ojalá me equivoque, pero al escuchar esto creo que ninguno va a decir, Pablo está viendo fantasmas donde no lo hay. Que es muy probable de que de aquí a un tiempo comiencen también a poner filtros en las redes sociales. A mí ya me han censurado algunas veces en YouTube por cosas que dije. Hace poquitito yo grabé, yo di una charla en la iglesia y mencioné el caso de un colegio en Salta, creo que es, ¿sí? Que fue cerrado, un colegio evangélico, que fue cerrado porque en su reglamento interno habían decidido no aceptar alumnos que no se reconozcan con su sexo biológico, sino con el sexo asignado. Entonces dijeron, bueno, nosotros respetamos, pero en esta institución no los vamos a aceptar porque no tenemos los baños, el personal y la infraestructura para atenderlos. Así que en este colegio no van a ser aceptados. Y los papás pusieron una demanda por discriminación y el colegio está cerrado. Y yo mencioné esto, ahora lo hago de una forma muy escueta para que no me vuelvan a censurar. Pero no habían pasado 2 horas y yo llegué a mi casa y lo veo por YouTube y dice, este video está parcialmente silenciado, justo la parte esa.
Yo pienso que esto no es novedad. Ya han visto ustedes que si reenvías muchas veces ciertas publicaciones, ya no la podés reenviar más. Y conozco muchas personas. Así que no me extrañaría que se venga una censura en las redes sociales donde no se pueda nombrar la palabra Jesús, Evangelio, Iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, hermano. O sea, si hacia el final de los tiempos, cuando el anticristo gobierne en la gran tribulación, él va a ser su única religión. Entonces, todas las piezas en el escenario mundial tienen que ir acomodándose, como ya se están acomodando, porque estamos muy cerca de la aparición del hombre de pecado. Pero hoy todavía podemos usarlo con libertad. Aprovechemos el uso inteligente de las redes. No pierdas tiempo con las redes sociales, por favor. Úsalo. Algunos de ustedes están en grupos de chat del trabajo, del barrio residencial donde viven, no sé, donde no es un grupo cristiano y tienes que estar porque tienes que enterarte de algunas cosas. Está bien. Aprovéchalo. Manda versículos cortitos con mucho tino, ¿no? No vas a mandar un mensaje de 1 hora y media de Pablo Martini porque te van a borrar del grupo. Pero manda versículos, manda esas pequeñas cápsulas. En la iglesia estamos grabando cápsulas de oración de 1 minuto, así se llaman, y otros videos de 1 minuto que se llaman directo al corazón. Cortitos, pero que dejan ahí clavadito la inquietud, la espina así de que no será que tengo que pensar en Dios, y Dios puede usar esa semillita como un grano de mostaza para que luego crezca, pero hagamos un uso inteligente de las redes sociales, no perdamos tiempo mandando memes y mandando corazoncito y que tenga feliz miércoles y feliz miércoles a la mañana, feliz miércoles a la tarde, feliz miércoles a la noche. Tenemos muchas cosas que podemos hacer para colaborar para el crecimiento de nuestras iglesias, sin esperar que nos digan. Y bueno, y cuando vos te involucrás en eso, en algún momento te va a llamar a alguno de los líderes de la iglesia y te va a involucrar en el ministerio, porque Dios llama a personas que están activas. Dios no llama al que está así diciendo, bueno, tocará esperar que me den algún ministerio. No, ahí no te va a llegar nunca ningún ministerio. Un pastor me dijo una vez, alguien que amo muchísimo, ya está con el Señor. Él me dijo, mira, cuando tengas que encargar algo muy importante que tú no puedes hacer, nunca se lo encargues a alguien que no tiene nada que hacer, porque no te lo va a hacer, por algo no tiene nada que hacer, me dijo. Encárgaselo a alguien que ya está ocupado con cosas, él va a ver cómo se acomoda, pero te lo va a hacer, porque es responsable, por eso tiene cosas para hacer. La actividad propia de cada miembro, dice Efesios 4, para colaborar en el crecimiento. En esto dejamos, ¿no es cierto?, el crecimiento de la iglesia y vimos la importancia de poder ver nuestro compromiso. Y nos queda el punto final, creo que no nos quedó nada del punto anterior, creo que un cuadrito, sí, hay un cuadrito, no sé si lo tenemos, al final del punto B, que dice el proceso es gradual. ¿No está? Bueno, se los leo. Igual Miguel tiene los apuntes, le piden a él, está todo ahí. Dice, debemos ser conscientes de los distintos tiempos de Dios para su iglesia. Una iglesia sana interiormente, que alcanza el punto de madurez óptimo en cada una de sus etapas de su desarrollo, es una iglesia activa y será usada por Dios para su obra y cumplirá así con su propósito en el lugar del mundo donde Dios quiso que brille. Y esto nos introduce al punto 3, que es justamente propósito definido. Dijimos que todo ser vivo que tiene un cuerpo tiene un propósito definido en este mega ecosistema que nos contiene. Existe con algún motivo. Y de la misma manera, la iglesia del Señor, que es un cuerpo, tiene un propósito de existir y de estar en esta tierra. Y yo no conozco obviamente a la mayoría de ustedes, pero, a ver, voy a hacer una pregunta, seguro que varios van a alzar la mano. ¿Quiénes de los que están aquí conocen a alguien que ya
por el COVID ha muerto en el Señor? A ver, ¿sí ven? Por todos lados. Ahora tú estás vivo y estamos vivos. Dios tiene un propósito porque no nos ha llevado. Porque hay muchos cristianos que están diciendo, ay, que no me contagie, ay, que no me contagie, ay, que no me contagie. Bueno, ok, sí, perfecto, pero si no te contagias es para algo. Y si el Señor te tiene sano y puedes hablar y puedes salir y no estás entubado y no estás en una UCI y no estás con fatiga y no estás mal, es porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. No es cuestión de decir, ay, qué bueno que no me contagié. O sea, eso es una forma egoísta de pensar. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Sobrevivir? ¿Ese es nuestro propósito como cristianos en este mundo? ¿No morir? Saben, yo he visto con tristeza, se los digo con el corazón, tantos cristianos aferrados a la vida con miedo a la muerte en este tiempo. O sea, obviamente honramos la vida. ¿Cómo no vamos a honrar la vida si la vida es de Dios y el cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Pero vos lees las declaraciones del apóstol Pablo y él dijo, para mí el morir es, ¿qué es? Es ganancia. O sea, Pablo no buscaba la muerte, pero tampoco la veía como un fantasma del cual hay que estar cuidándose que no me toque. O sea, si me toca, amén, me voy con el Señor. Ahora, seamos honestos, ¿no es verdad que no pensamos así? Decimos, ay, que no me muera, ay, que no me contagie, ay, mejor estoy encerrado, ay, mejor no, yo de casa no salgo, voy al mercado y vengo y ahí me quedo. O sea, es una forma egoísta de pensar. Tenemos un propósito como iglesia, hermanos. Y vuelvo a decirte algo, creo que lo dije hoy o lo dije ayer a los jóvenes, ya con tantas reuniones se me mezclan los auditorios, pero Dios te ha elegido a ti, te lo voy a decir en forma personal, para que seas protagonista en medio de una pandemia mundial que la veíamos antes por las películas que nunca imaginamos que iba a suceder, que nos parecía cosa de otra historia, de otro mundo, y hoy estamos todos aquí usando cubrebocas. Nunca imaginamos llegar a esto. Era lo que siempre escuchábamos que pasaron hace décadas o siglos atrás o que veíamos en las películas y hoy sucedió. Y nunca te pusiste a pensar, y Dios me eligió a mí para que yo sea protagonista de este tiempo. ¡Wow! Y eso es un privilegio. Eso es un privilegio. A veces decimos, ¿cómo me hubiera gustado ser del tiempo de Jesús y estar con el Señor? O en el primer siglo, la era apostólica, dar mi vida por el Señor. Bueno, acá tenés la oportunidad que siempre viste de lejos, que siempre añoraste. Tenés la oportunidad de cumplir tu propósito en un tiempo del mundo como nunca hubo hace siglos atrás. Y hoy está presente, y vos y yo, en la soberanía, en la soberana voluntad de Dios, somos protagonistas para impactar el mundo con el Evangelio. No es cuestión de decir, ojalá no me contagie. Sí, amén, claro, yo tampoco quiero contagiarme, pero hay algo más allá de eso. O sea, es decir, Señor, como le dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué me elegiste a mí para ser parte de este tiempo épico en la historia de la humanidad? ¿Y por qué no elegiste a otra generación? Hay un propósito definido. Fíjate rápidamente, hagamos un tour por Efesios y si querés podés marcar todas las alusiones que el apóstol Pablo da. Vamos a ver algunas porque son muchas. Todas las alusiones que el apóstol da al concepto de propósito como iglesia, propósito definido, ¿sí? Por ejemplo, capítulo 1, versos 4, 5 y 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para propósito que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Seguimos leyendo. En amor nos predestinó para adopción como hijos
mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabar o hablar bien de la gloria, de su gloria, de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Y se sigue repitiendo, versículo 11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. O sea, hay un destino, un propósito. Según él, ¿qué dice? Propósito de aquel que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Versículo 12, a fin o para que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos otra vez para alabanza de su gloria. Y seguimos, versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Capítulo 2, versículo 7. A fin o para o con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Ese es nuestro propósito en la iglesia, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de Dios que se manifiestan en nuestras vidas. El mismo capítulo, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Capítulo 3, versículo 10 también. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al, ¿qué dice? Propósito eterno. Y podés seguir leyendo toda la carta que habla de que existe un propósito, una razón de ser, un propósito definido. Y acordate que fuimos adosando o adjuntando algunas palabras a cada uno de los 3 puntos, ¿sí? A ver, les tomo examen. Al punto 1 de procesos internos, ¿qué palabra adjuntamos? Comunión. Al punto 2 de progreso gradual, ¿qué palabra adjuntamos? Muy bien, crecimiento. Y a este punto 3, también lo mencionamos, que es propósito definido. ¿Quién recuerda? Comisión, muy bien, comisión. Tenemos una comisión, tenemos un propósito. Y también le adjuntamos una pregunta. A ver, seguimos tomando más examen. Al punto 1, la pregunta... están leyendo atrás mío, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? Me están jugando mal ahí. Yo que me sentía contento, digo, qué atentos que están. Bueno, ya, ahora déjalo. Con respecto a la comunión, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se conserva? Con respecto al crecimiento y con respecto a la comisión, ¿cómo se cumple? Claro, porque parece que es una frase trillada ya en nuestros labios, cumplamos la gran comisión. Pero la realidad de la iglesia hoy en día es que la gran comisión se ha transformado en la gran omisión. Y omitimos que tenemos una razón de ser, hermanos, por favor, como cristianos. Y nuestra razón de ser como cristianos no está centrada en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. No está mal que estudies, más bien te animo a que lo hagas. No está mal que prosperes económicamente. Dale, si Dios te dio los recursos y la habilidad, y usa ese dinero para la causa del Señor. No está mal que compres, si quieres, alguna propiedad, un bien inmueble, que hagas negocios, perfecto. Pero todo eso, un título académico, un logro económico, tiene que ser un medio y no un fin. Tiene que ser un medio para, la palabra que se repetía en Efesios, cumplir mi propósito en la tierra y no un fin en sí mismo.
Porque muchos cristianos, muchos jóvenes cristianos se han dejado de alguna manera convencer de que el propósito de existir es ser alguien en la vida. Entonces tenés que tener un título para ser alguien en la vida. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es lo que el mundo propone. Si hoy tienes, o eres, o alcanzas, eres alguien. Pero en el reino de los cielos no es así, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, todo eso está bien. El apóstol Juan dijo, amado, en su segunda carta, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y esa palabra prosperidad ahí en el griego incluye la prosperidad económica. Por eso es una sola palabra, prosperado en todas las cosas. Yo deseo, dice Juan, sí, amado, prospera en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahí la cosa cambia. Así termina el texto. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, incluye prosperidad física, así como prospera tu alma. En otras palabras, mira, si tu prosperidad académica, económica, social va de la mano con tu prosperidad espiritual, prospera económica, académica y socialmente, todo lo que quieras. Pero, si por progresar académicamente y económicamente y socialmente empiezas a faltar a la iglesia, a descuidar tu vida de comunión, dejas el ministerio que se te encomendó y no va de la mano con la prosperidad de tu alma, y estás muy mal. Pero muy mal. Yo recuerdo en mi experiencia, ni bien gradué de la universidad, comencé a trabajar con mi profesión y me fue muy bien. Hablaba con algunos de los chicos que estuvimos trabajando estos días y me fue muy bien económicamente. Y me empezó a gustar el dinero, lo voy a confesar. Y yo dije, wow, esto está rico. Esto está bueno. Pero yo dije, bueno, a ver, estoy en un punto en mi vida en que yo tengo que decidir cuál es mi llamado y qué es lo que quiero. Y yo sabía bien adentro que mi llamado era a servir al Señor en lo posible tiempo completo. Entonces me tomé un año para revisar mis prioridades, para recordar mi llamado o para saber si realmente estaba en lo correcto. Y yo dije, no, yo quiero servir al Señor tiempo completo. Entonces tomé decisiones radicales que me condujeron al punto en que hoy estoy y no me arrepiento para nada. Ahora, eso va también de acuerdo con el llamado. Yo no digo que todos los que están aquí presentes tengan que terminar su vida dedicado tiempo completo al Señor como misioneros o pastores y dejar títulos, casas, trabajo. No digo para nada, digo eso. Para nada digo eso. Pero vos tenés que saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Si Dios te está llamando a la obra, pues yo soy consciente que existe ese llamado. Si Dios te está llamando a la obra, vos tenés que ser fiel a ese llamado. Y si Dios te está llamando a ser un hombre, una mujer de dinero y que aporte su dinero para la obra, amén, vos tenés que ser fiel a eso. Pero que eso sea un medio para alcanzar el fin. Tu trabajo, tus logros, tu dinero, no el fin en sí. No el fin en sí. Porque ese no es el propósito nuestro como cristianos en la tierra. Entonces, si ese es o si ese no es mi propósito definido, ¿cómo se cumple? Bueno, hablando a nivel iglesia, básicamente la iglesia tiene dos propósitos. Un propósito hacia el mundo o hacia afuera y otro propósito hacia los miembros, siguiendo con la figura del cuerpo, y hacia adentro. El propósito hacia el mundo, hacia afuera, ya sabemos cuál es: evangelizar. Punto. Predicar el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Y el propósito de la iglesia para retroalimentarse hacia los miembros es edificar a los miembros a través del uso de la palabra de Dios y de todos los dones que Dios ha dado a la iglesia. Repito, la iglesia tiene, si bien un único propósito, podemos dividirlo en dos aspectos: hacia afuera, hacia el mundo, evangelizar; hacia adentro, edificar a los miembros que componen la iglesia.
Y pensando en estos dos subpropósitos, porque el propósito es uno solo, vamos a adjuntarles también dos preguntas. En el propósito de evangelizar, ¿cuál es la iglesia que el mundo necesita? Y en el propósito de edificar, ¿cuál es la iglesia que cada miembro necesita? Quiero leerles un extracto que tengo aquí de un libro. Dice, la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo visible en esta tierra, debe reproducir las órdenes de la cabeza en el cielo. Quiero volver a leer esto. La iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo visible en esta tierra, debe reproducir las órdenes, estamos de acuerdo con esto, de la cabeza que es Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, que imparte las órdenes, que imparte la forma de avance de la iglesia por ser Él la piedra angular. ¿Sí? ¿Te acordás que se habla 3 veces en el Nuevo Testamento de Cristo como la piedra angular? Era una piedra que tenía un ángulo definido y ese ángulo proyectaba la forma de la base del edificio y por consecuencia la forma del edificio. No era solamente cimiento, sino también orientación o dirección. Debe andar como Él anduvo mientras estuvo en cuerpo presente en esta tierra hace ya más de 2000 años. Debe sanar a los enfermos, levantar a los caídos, acercarse a los marginados, enseñar y predicar las verdades eternas. Y esto se lleva a la práctica siendo sensible a las necesidades sociales, físicas, materiales, emocionales y espirituales principalmente, del mundo en el que estamos viviendo y a quien estamos sirviéndoles. Tenemos que andar como Cristo anduvo y no hace falta estudiar demasiado los evangelios para darnos cuenta cómo Cristo caminó. Así tenemos que andar y así tiene que ser la iglesia. Obviamente manteniendo el equilibrio, pero la iglesia tiene que estar interesada, involucrada activamente en todas las áreas que conforman el ser humano, que no es solamente espíritu. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que estar involucrada en atender necesidades sociales, emocionales, materiales, familiares, sentimentales y principalmente espirituales. Pero una cosa no quita a la otra. La iglesia que me encomendó en Buenos Aires, recién ahora, hace poquito tiempo, abrió sus puertas. Pero la verdad que para mí fueron un ejemplo porque han organizado desde el comienzo de la pandemia una serie de talleres, obviamente siempre en la medida de que las leyes lo permiten, los protocolos de bioseguridad, ¿no? Esta frase que ya la sabemos de memoria. Y a través de esos talleres sirven a la comunidad. Y un día hay talleres de carpintería, porque consiguieron una simple máquina de carpintería y un hermano que es carpintero. Otro día, todos los días hay talleres. Otro día hay talleres de costura, ahí va mi mami y otras más que saben de costura y pusieron sus máquinas. Otro día hay un taller de jardinería, mi hermano que estudió la misma carrera que yo también enseña cómo hacer plantitas y esto y lo otro. Otro día hay taller de música y no me acuerdo el quinto cuál es. Claro, no se pudieron hacer eventos religiosos porque estaba prohibido, pero esto es a lo que yo iba, ¿no? A la mañana, reinventarnos. Entonces se hicieron estos talleres y obviamente se predicaba el evangelio. Ese era el propósito. Pero tenemos que andar como Cristo anduvo, viendo al individuo como un ser integral y no circunscribir exclusivamente la actividad de la iglesia a la liturgia de la iglesia o a la agenda de las reuniones, porque la iglesia es mucho más que eso. Quiero seguir leyendo. La única forma de cumplir la gran comisión es teniendo una gran compasión. Ahora yo te pregunto, ¿cómo ves a las personas que están a tu alrededor? Porque no sé si ustedes han percibido, pero esta pandemia ha aumentado mucho más el egoísmo natural que todos llevamos dentro. ¿Sí? Entonces, claro, que la crisis económica,
que el desempleo, la falta de trabajo, la crisis sanitaria, entonces hace que nos ocupemos solo de mis cosas, de mi familia, y lo demás ni existen. Yo me he enterado por colegas míos, líderes de iglesias, que he preguntado, ¿y la familia tal y tal? Desde que empezamos las reuniones por Zoom, desaparecieron del mapa. No sabemos nada más de ellos. No se conectan, no llaman, no responden, no dan señales de vida. Tal vez ustedes conozcan algunos así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el egoísmo, ¿no es cierto? El miedo produce eso. No. Entonces, mi dinero, y no ofrendan más. Muchas iglesias están ahora haciendo malabares con sus gastos fijos, porque las ofrendas, no, es que ¿cómo voy a ofrendar si ya no voy a los domingos? Pero bien que los impuestos los pagas por transferencia bancaria, ¿no? ¿Y no puedes acaso ofrendar por transferencia bancaria a la iglesia? Sí, pero no deben tener muchos gastos. ¿Y tú qué sabes? Pregúntale al líder si no tienen muchos gastos. No. O sea, nuestra vida tiene razón de ser en la medida en que estemos comprometidos con una iglesia con propósito. Y tenemos que interesarnos en las personas que están a nuestro alrededor, no solamente en mis cosas, no solamente los cristianos, como dije recién, aún los inconversos. Y mucho más en este tiempo. Yo me he enterado de muchas personas que han partido de este mundo por COVID o la otra cara de la moneda, ¿no? Estaba justamente en un velatorio hace unos meses y me tocó estar compartiendo ahí un brunch, un coffee break, con un médico cirujano oncólogo muy renombrado en Quito. Entonces él me decía, en el hospital donde yo trabajo, nos exigen que los propios cirujanos llamemos por teléfono a las personas que van a tener una cirugía, que están esperando una cirugía, para decirles, ¿sabe qué? Tiene que presentarse aquí tal y tal día porque ya hay fecha para su cirugía. Entonces, llamamos por teléfono, no cirugías, nada que ver con COVID, ¿no? Otro tipo de enfermedades. En el caso de él eran oncológicas. No sabe que esta persona falleció. Por decir, avísela a tu mami que ya tiene fecha. No, mi mami falleció. Esperando un turno para su tratamiento del cáncer por estar los hospitales colapsados por el COVID, murió. Qué pena, lo lamento mucho. Entonces, no es solamente personas que están muriendo por COVID, hay muchas personas que están muriendo por otro tipo de enfermedades que no pudieron ser atendidas porque los hospitales están colapsados. Y ese es el mundo que hoy nos contiene. ¿Cómo estamos viendo nosotros a las personas? Y como yo le decía recién, yo me he enterado de muchas personas que han partido de este mundo sin Cristo y yo no les prediqué el Evangelio. Y le podría haber predicado. ¿Y no les prediqué? No le prediqué. Porque pensé que iba a tener tiempo y no lo tuve. Obviamente esa persona no es que se va al infierno por culpa mía, porque Dios habrá enviado a alguien que le predique, ¿no? Eso es seguro, toda persona va a tener su oportunidad, pero quizás yo era el primer encargado y dije, tengo tantos problemas que me voy a estar preocupando ahora que cada uno se arregle. ¿Ves? El egoísmo. Esto ha producido mucho egoísmo y tenemos que velar para que no sea ese nuestro caso. Una gran comisión se cumple con una gran compasión que se te mueva el corazón. Y una gran compasión se consigue con una gran comunión. Vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 14, por favor, que es conocido. Y vamos a sacar algunas lecciones y es el último pasaje que vamos a considerar, pero creo que es muy oportuno para este tiempo como iglesia que estamos atravesando. Quiero leer ahora solamente 2 o 3 versículos, después vamos a leer otros más. Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto,
Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y a continuación vamos a ver que alimentó a una multitud. Se fue solo, y cuando el Señor Jesucristo se iba solo, todos sabían a qué se iba. Se iba a su tiempo de comunión con su Padre. Si Él, siendo Dios, necesitaba tantos tiempos de comunión privada con su Padre, siendo Dios, ¿cuánto más nosotros, que somos simples mortales, necesitamos ese tiempo a solas con Dios? Y esa era la gran comunión de Jesús. Y dice que cuando regresa de ese tiempo a solas, ve a las multitudes y recién lo leímos, literalmente dice, tuvo compasión de ellas. Otro evangelio dice que las veía como ovejas que no tenían pastor. E inmediatamente esa compasión le movió a la acción. No fue una lástima, no fue un remordimiento. Cuando hablamos de tener un propósito definido como iglesia y de que tengamos compasión por los que nos rodean, no estamos diciendo qué pena, qué lástima. Estamos diciendo una compasión que me mueva a la acción, y la acción es el tercer paso de esta secuencia. Gran comunión, gran compasión, gran comisión. Y el Señor fue y sanó enfermos, predicó el mensaje y alimentó a las multitudes. Una gran comisión. Pero empieza con una gran comunión. Yo sé que no es fácil, mira, todo este pasaje el Señor comienza solo y termina solo. Mira qué interesante, mira, versículo 13, ¿no? Lo leímos, dice que se fue a una barca solo. Y después, bueno, viene toda el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y dice el versículo 23, acompáñame por favor con la lectura. Dice, después de despedir a la multitud, subió al monte otra vez. Subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Empezó solo y terminó solo. ¿Sabes cuál es la característica, una de las características de los que ganan las grandes carreras y las grandes maratones? Obvio, que llegan a la meta, ¿cómo? Solos. Llegan solos. En alguna de las historias de la pausa me viene ahora, discúlpeme que la mencione, pero al escribir durante 16 años, 365 historias por año, se imaginarán que mi cabeza está llena de historias, y en una de las ediciones de la pausa menciono que cierto día yo iba con mi vehículo desde mi casa hasta el complejo turístico de la mitad del mundo. Yo vivo ahí cerquita, a 5 minutos. Si alguien quiere conocer la mitad del mundo, ya tiene hospedaje ahí, cobro muy barato por día, así que pueden visitarme cuando quieran. No, mentira, bienvenidos. Y había una maratón más o menos importante en Quito, ahí, bueno, acá imagino que también hay muchas maratones, y esta maratón tenía como punto de llegada a la mitad del mundo. Entonces yo salí de mi casa, que no son muchos kilómetros, y en el espacio que le permitían conducir a los vehículos iba viendo las características de los corredores. Entonces primero, obviamente, pasé al lado del pelotón grande que iban todos los atrasados, pobrecitos, ¿no? Los que no iban a ganar. Y claro, como ya sabían que no iban a ganar, ¿qué se van a esforzar? El atleta profesional sabe que por más que se suba una moto no llega, entonces iban conversando entre ellos, riéndose, ya está, lo intentamos, no salió, ¿para qué más? Porque no llegaban ni al 10º puesto, ¿no? Entonces, era un grupo ameno, divertido, conversando, distraído, sin mayor esfuerzo, chévere. Y después, más adelante, había otro grupo, obviamente más reducido, de otros que también sabían que no iban a ganar, pero podían llegar en las instancias más o menos finales y con orgullo decir, bueno, llegué 10º, llegué 9º. Y había
cierta entrega, cierto sacrificio, pero tampoco era muy extremo. Y después llegué a la parte donde estaban los que hasta quizás tenían posibilidades de ganar. Nadie hablaba con nadie, no estaban distraídos, no había risas. Había una imagen de dolor en el rostro porque estaban dando lo último de sí para ver si lo lograban. Y estaban concentrados, no había tiempo de chistes, de crítica, de murmuración, de que mira cómo corre el de atrás, mira cómo corre el de adelante, no. Y después llegué donde estaba el último, el que iba a ganar aparentemente, que después ganó, y ese estaba súper concentrado y nada lo distraía. Y bueno, te vas a sentir solo muchas veces si querés marcar una diferencia en esta generación. Te vas a sentir solo. El apóstol Pablo se sintió solo muchas veces. Él dijo, yo de esta manera corro, de esta manera peleo. Si alguno quiere imitarme, sea imitador de mí como yo de Cristo. Cristo terminó solo, yo bien solito que estoy, pero yo corro para ganar. Si vos querés cumplir tu propósito como individuo y si tu iglesia local, si aquí hay varias iglesias representadas, quieren también cumplir su propósito, es muy probable que como individuo, como familia o aún como iglesia seas criticado, discriminado, juzgado y te sientas muchas veces solo. Porque esa fue la característica del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en medio de este valle, porque dice que bajó, ¿no es cierto?, de su tiempo de comunión, le dio la gran comisión a los discípulos. Dice que los vio y se preocupó porque no tenían que comer. Y los discípulos, yo a veces digo, el Señor, qué hombre, qué paciencia, ¿no? Porque eligió un grupo de muchachos tan inexpertos y hasta las instancias finales y aún posteriores a la cruz, humanamente hablando, no entendían nada de lo que el Señor les enseñó. Después fueron entendiendo, ¿no? Y claro, los discípulos, Señor, despídelos para que se vayan a su casa a comer. Claro, lo que para el Señor era una oportunidad de ministerio, para los discípulos era un obstáculo, era un problema, era una pérdida de tiempo. Señor, mándalos a la casa, mira, están acá, este era nuestro picnic privado, Señor, porque eso es lo que el Señor le dijo, vamos a un lugar aparte, y los discípulos, vamos a un picnic. Y al picnic había más de 10.000 personas, y los discípulos decían, oh, qué estorbo. Qué interrupción, qué molestia a esta gente, qué desubicada. ¿No ven que el maestro tiene que descansar? No, dijo el Señor, denles vosotros de comer. ¡Ja! Ahí está, ¿no? Léelo. Denles vosotros de comer. ¿Nosotros? ¿Qué quieres que vayamos a comprar pan y dónde acá? No hay nada, no hay ninguna tienda abierta. A ver, muchachos, yo no les dije que consigan la provisión, sino que cumplan la comisión. Y la comisión es, denle vosotros de comer. Yo me encargo de la provisión. Que nunca, querido hermano, iglesia, líder, familia, el no tener los recursos necesarios para hacer la obra sea el motivo por el cual dejes de hacerla. Porque el Señor nos anima y nos desafía a cumplir la comisión, no a conseguir la provisión. Denles vosotros de comer. Que vayamos y compremos pan por 300. No nos saques cuentas, Felipe. Yo no te dije que compres, ni que saques cuentas. No, yo te dije que le den de comer. Yo me encargo de la provisión. Ustedes cumplan la gran comisión y yo me encargo de la gran provisión. Y el Señor se encargó de una gran provisión. Y tal vez hay muchas cosas que hoy, como iglesias, nos sentimos con las manos atadas y no vemos cómo esto vaya a solucionarse. Mira, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Es el mismo Dios. El mismo Dios, el mismo Señor que alimentó multitudes, es el que hoy puede usar lo poco que tienes. Si leemos el pasaje completo, creo que lo conocemos o después podés leerlo en tu casa, dice que apareció un muchacho que tenía unos pocos panes y unos pocos peces.
Y eso fue suficiente para que el Señor haga la obra. Y ahora Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Ya cosas que antes teníamos, como la iglesia abierta, la reunión de jóvenes, los campamentos, todo ese clima lindo de que somos un pequeño pueblo muy feliz, ya no está. ¿Pero qué tienes en tu mano? Tienes la oportunidad de predicar, tienes algo que a ti te parece poco, pero cuando lo poco que tengo es todo lo que tengo, para Dios es mucho. Si no, pregúntale a la viuda que puso 25 centavitos, pero era todo lo que tenía. Y el Señor dijo, puso más que los demás. Cuando lo poco que tengo es todo lo que tengo, para Dios es mucho. ¿Qué tienes en tu mano? Le preguntó Dios a Moisés en Éxodo a través de la zarza. Y Moisés le dijo, ¿querés saber qué tengo, Dios? Un palo. Todo lo que me queda, un palo, nada más. Con este palo estoy pastoreando ovejas ajenas. Perfecto, dijo Dios. Echa tu vara al suelo y la vara se hizo serpiente y ahí Dios empezó a mostrarle a Moisés que no importa tanto el valor de lo que tengas en tu mano, sino en la mano de quien está. Y si tú eso lo pones en la mano del Señor, eso va a cobrar un valor impresionante. ¿Qué tienes en tu mano? Las redes sociales, úsalas. Un dinerito que puedes apartar, compra Biblias, imprime folletos, compra folletos. Las librerías todavía están vendiendo y hasta te lo entregan en delivery. Tienes vecinos inconversos, predícales el Evangelio. ¿Qué tienes en tu mano? No olvides que tenemos una gran comisión, tenemos un propósito definido y no te olvides que Cristo viene muy pronto. Dios me ha permitido dictar clases en el seminario allí en Quito relacionadas con la escatología, todas las materias, Apocalipsis, Daniel, libros proféticos, escatología. Si les interesa, tengo una serie grabada ahí de videos, de 21 videos de actualidad profética, o sea, cómo poder interpretar las noticias actuales a la luz de la profecía bíblica. Y si tú ingresas al website del Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano, así es, Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano, puedes tener acceso a esos 21 videos. Y siempre me ha apasionado este tema y yo estoy convencido que el Señor viene muy pronto, muy pronto. Me cuesta honestamente pensar. Me cuesta mucho pensar, al ritmo que este mundo loco va, que pueda seguir 100 años más así, sin llegar a la autodestrucción, a la extinción de la especie humana. Me cuesta mucho pensar que Dios permita que los desastres que se están haciendo a nivel ecológico, a nivel moral, a nivel legislativo, aprobando leyes que hace poquito tiempo atrás era una locura solamente pensarlo, y hoy los que las defendemos somos los locos. Hoy los que las defendemos para que no se aprueben somos los locos. Me cuesta mucho pensar que este mundo pueda continuar. Es muy probable, hermanos, que el Señor, si no viene en nuestra generación, venga en la generación siguiente, pero ya se siente que el mundo se está acomodando para la manifestación del anticristo. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor cuando venga a buscarnos? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Nos va a encontrar encerrados en casa, asustados, con miedo, cuidando lo nuestro? ¿O nos va a encontrar como aquellos creyentes de las catacumbas? Como nuestros padres, nuestros padres de la iglesia, que no tenían miedo al imperio que los gobernaba y ellos veían la manera de seguir siendo fiel, aún al precio de sus propias vidas en las arenas del circo romano. Así que yo los desafío, hermanos, estamos en un tiempo donde solamente los cristianos valientes van a poder seguir levantando en alto la bandera del cristianismo, y una gran cantidad de cristianos cobardes, indiferentes, tratando de sobrevivir, escondiéndose en las mayorías. Pero depende lo que tú quieras para tu vida y como legado para tus hijos, lo que hagas
en este presente. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a ponernos de pie para orar. Cierra tus ojos conmigo, inclina tu cabeza en reverencia a Dios. Es muy probable que también haya aquí en medio nuestro algunos que no se saben o no se sienten parte de la familia de Dios. Tal vez viniste como invitado o invitada o a presenciar el bautismo y has escuchado estas charlas y dices, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Yo no sé, yo no estoy al tanto de estas verdades. Probablemente porque nunca has abierto tu corazón a Cristo y nunca has entendido el amor de Dios. Y claro, tú podrás decir, ¿cómo se te ocurre, Pablo, hablar del amor de Dios en medio de una pandemia? Porque si Dios ama al mundo, ¿por qué permite lo que permite? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué el gran terremoto que hubo ayer en Haití? ¿Por qué tantas tragedias? Y las seguirán habiendo, porque esa es la consecuencia de que el hombre y la mujer se alejan de Dios. Y cuando vos te alejas de Dios, te enfrías, te morís, te metes en problemas, perdés el sentido de la vida, se muere tu esperanza. Pero si el mundo está frío hoy, o si tu vida está fría hoy, no le eches la culpa al fuego si tú estás lejos del fuego. Acércate, venid a mí, dijo el Señor Jesucristo. Todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. O sea, hay que dar un paso de fe y dirigirse a la fuente de la vida, y tu vida va a cambiar. Sí, este mundo va a ir de mal en peor, pero tu mundo puede cambiar, tu vida puede cambiar, tu matrimonio puede cambiar, tu familia puede cambiar, si tú te acercas a un Dios que te ama tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, por nuestra culpa, por nuestros pecados, hace ya más de 2000 años. Dios invita, yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y comenzaremos una relación, porque aquí no hablamos de religión. Acá no hablamos de religión, ni Dios te está pidiendo que te cambies de religión. Lo que Dios te está pidiendo es que comiences una relación. Y Dios te va a tomar de la mano y te va a hacer una nueva criatura por el poder de su Espíritu. Pero tú tienes que dar ese paso de fe, de reconocer tus pecados, tu orgullo, tu independencia de Dios y decir, aquí estoy, Señor. Como decía un himno antiguo, sin más decir, bendito Cristo, vengo a ti. Si hay alguien hoy aquí que no tiene la certeza de que Cristo mora en su corazón, que no tiene la seguridad del destino eterno de su alma, que aún sabe que no forma parte de la iglesia de Cristo, que no tiene carteles ni títulos ni religiones, sino la congregación de los redimidos por su sangre, hoy puede ser la oportunidad para que tú te sumes a este grupo hermoso y comiences a vivir una vida abundante como la que el Señor vino a ofrecer y sigue ofreciendo. Lo puedes hacer tú mismo, allí en el silencio de tu corazón. Y si así lo haces, acércate luego a la persona que te invitó y dile, ¿sabes qué? Yo di un paso de fe hoy y abrí mi corazón a Cristo. Vamos a orar, querido Señor. Gracias te damos por tu palabra en este día. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, oh Padre, por tu misericordia sobre nosotros. Somos tan indignos, oh Dios, de alzar nuestra mirada al cielo, de alzar nuestras manos a ti. Pero tú eres un Dios de gracia y a ti acudimos, Señor. Oro por cada iglesia aquí representada, oh Padre, para que sea una antorcha que resplandece en un lugar oscuro y que cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, probablemente dentro de poco tiempo,
nos encuentres sirviéndote, preparados, alertas, con corazones fervorosos, amándote a ti cada día más, amando tu venida cada día más. Y este evento es la antesala, Señor, de lo que será aquel momento en el cielo donde estaremos todos con cuerpos nuevos, alabándote por la eternidad. Bendice cada iglesia, oh Dios. Guía a sus líderes en los pasos sucesivos a tomar en esta etapa en que el mundo está atravesando. Que sean pasos prudentes, pero al mismo tiempo pasos de fe, obedeciéndote a ti antes que los hombres, porque así es la iglesia de Cristo, una iglesia que te honra, Señor. Te alabamos, te bendecimos por este refrigerio espiritual para nuestras almas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias una vez más, que el Señor les bendiga.